Hola, bienvenidos a esta historia que estoy seguro los emocionará profundamente. ¿Alguna vez han sentido curiosidad por esos secretos que pueden cambiarlo todo? A veces las personas más discretas y reservadas esconden historias que nos dejan sin aliento. Hoy les traigo una narración llena de sorpresas, giros inesperados y emociones que nos harán reflexionar sobre la vida, la familia y el verdadero significado del amor. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que te quedes hasta el final, porque este relato te tocará el corazón. Además, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras historias llenas de emociones y lecciones que inspiran. Ahora sí, prepárate para adentrarte en esta apasionante trama. La historia comienza en un lugar donde todo parece perfecto desde afuera. Una majestuosa mansión se alza en el barrio más exclusivo de la ciudad, rodeada de jardines perfectamente cuidados y un portón que guarda los secretos de quienes viven en su interior. Pero como suele pasar, las apariencias engañan. Detrás de esas paredes impecables y esos ventanales gigantescos se oculta una vida que, aunque rodeada de lujos, está marcada por la soledad. En esta imponente casa vive Fernando, un hombre de 75 años que a simple vista podría parecer que lo tiene todo. Estabilidad económica, recuerdos de un amor que marcó su vida y un techo bajo el cual resguardarse. Sin embargo, su vida está lejos de ser perfecta. Fernando ha sido viudo por más de una década, y aunque conserva la mansión que compartió con su esposa, ahora esa misma casa es como un eco constante de lo que alguna vez tuvo. Los pasillos, que en otro tiempo estaban llenos de risas y pasos apresurados, ahora solo guardan un silencio que parece hablar más fuerte que cualquier palabra. La historia de Fernando no es la típica que asociaríamos con un hombre adinerado. Detrás de su cabello plateado y sus ojos cargados de experiencia, hay un pasado lleno de amor y también de sacrificios. Su esposa, una mujer extraordinaria, provenía de una de las familias más ricas del país, y su fortuna permitió que Fernando y sus hijos nunca tuvieran que preocuparse por cuestiones económicas. Pero esa abundancia también dejó una sombra en la vida de Fernando, un vacío que ni todo el dinero del mundo ha podido llenar. Ahora, con 5 hijos que rara vez lo visitan y que están ocupados en sus propios mundos, Fernando pasa sus días acompañado únicamente por Carla, su fiel ama de llaves, e Isabel, su talentosa cocinera. Estas dos mujeres, aunque dedicadas y afectuosas, no pueden llenar por completo el vacío emocional que Fernando siente. Su rutina se ha vuelto predecible y aunque intenta mantenerse activo, su corazón anhela algo más. No son las grandes fortunas ni los objetos valiosos lo que Fernando desea, es algo que el dinero no puede comprar. Y es que esta historia no se trata solo de lujos, ni de soledad, ni siquiera de las heridas del pasado. Es una historia sobre lo que realmente importa en la vida, sobre segundas oportunidades y sobre cómo las conexiones humanas pueden cambiarlo todo. Así que si quieres saber cómo esta mansión dejó de ser un lugar de recuerdos para convertirse en el escenario de una de las historias más conmovedoras que jamás te hayan contado, quédate con nosotros. Lo que viene a continuación te sorprenderá y quizás incluso te inspire a valorar más lo que tienes hoy. Comencemos. Dentro de aquella mansión, que para muchos sería un símbolo de éxito y felicidad, Fernando vivía una rutina marcada por el silencio. Cada rincón de la casa tenía su propia historia, como si los muebles y las paredes todavía susurraran los momentos felices que allí se vivieron. Las enormes ventanas permitían la entrada de luz natural, iluminando el espacio con un brillo cálido, pero Fernando apenas notaba su belleza. Para él, la casa había dejado de ser un hogar y se había convertido en un recuerdo constante de lo que había perdido. El gran comedor, con su larga mesa de madera tallada, seguía impecable, pero ahora estaba cubierta de una fina capa de polvo. En el pasado, esa misma mesa había sido el corazón de reuniones familiares llenas de risas y conversaciones animadas. Ahora solo quedaba Fernando, sentado al final, comiendo en soledad, acompañado únicamente por Carla e Isabel, quienes intentaban llenar el vacío con su cuidado y dedicación. Carla, la ama de llaves, llegaba cada mañana con una energía contagiosa. Era una mujer robusta y de sonrisa fácil, que conocía cada rincón de la casa mejor que nadie. Sabía qué puertas chirriaban, dónde guardar los documentos importantes y hasta cómo consolar a Fernando en sus días más grises. Carla no veía a Fernando solo como su jefe,
lo consideraba casi como un miembro de su familia. Su rutina diaria era ordenada y constante, poniendo todo en su lugar con una precisión casi maternal. Isabel, por su parte, aportaba un toque de calidez a la vida de Fernando con cada plato que preparaba. Era una mujer de manos hábiles y un corazón generoso, que conocía los gustos más particulares de Fernando. Cada comida que servía no era solo alimento, sino una muestra de cariño y cuidado. Isabel se esforzaba por mantener viva la chispa de los buenos recuerdos, cocinando los platos que Fernando había disfrutado en compañía de su difunta esposa. Aunque él agradecía sus esfuerzos, las comidas solitarias le recordaban que los tiempos de alegría familiar habían quedado atrás. A pesar del amor y la dedicación de Carla e Isabel, la soledad seguía siendo una sombra constante en la vida de Fernando. Muchas veces él se refugiaba en su despacho, rodeado de fotografías que capturaban momentos felices, su boda, el nacimiento de sus hijos, las primeras vacaciones en familia. Miraba esas imágenes con una mezcla de nostalgia y tristeza, preguntándose cómo algo tan lleno de amor había terminado tan vacío. Sin embargo, no todo era oscuridad en la vida de Fernando. Había algo que mantenía una pequeña chispa de esperanza en su corazón: su nieto Nicolás. A pesar de la apretada agenda de la universidad y el trabajo, Nicolás siempre encontraba tiempo para llamarlo o visitarlo. Era el único miembro de la familia que realmente se preocupaba por él, y Fernando valoraba cada momento que pasaban juntos. Las conversaciones con Nicolás eran un respiro de la rutina diaria, un recordatorio de que aún quedaba algo de amor y conexión en su vida. Aunque la casa era imponente y llena de detalles elegantes, como candelabros antiguos y alfombras de diseño, para Fernando esos objetos no tenían valor si no había alguien con quien compartirlos. Su soledad no se debía a la falta de cosas materiales, sino a la ausencia de quienes una vez llenaron su hogar de vida. La mansión, con toda su grandeza, se había convertido en un reflejo de su estado emocional, impresionante por fuera, pero vacía por dentro. La fortuna de Fernando era un tema que pocos conocían en detalle, incluso dentro de su propia familia. Su difunta esposa, heredera de una de las familias más ricas del país, había dejado una considerable suma de dinero junto con varias propiedades y joyas valiosas. Sin embargo, Fernando siempre había mantenido un perfil bajo, eligiendo la discreción sobre la ostentación. Aunque vivía en una mansión, no era un hombre que alardeara de su riqueza ni que permitiera que ésta definiera su vida. Más bien, veía esa fortuna como una carga que debía manejar con cuidado. Desde la muerte de su esposa, Fernando había tomado la decisión de ocultar el verdadero alcance de su riqueza a sus hijos. Temía que, al descubrirlo, el dinero se convirtiera en el único motivo para acercarse a él. Este temor no surgió de la nada. Con los años, había notado cómo la relación con sus hijos se había enfriado. Las reuniones familiares se volvieron esporádicas y con el tiempo las llamadas telefónicas comenzaron a ser reemplazadas por mensajes de texto breves y eventualmente por el silencio. Fernando no quería pensar que sus hijos pudieran acercarse solo por interés, pero la duda siempre estaba presente. Esa incertidumbre lo llevó a tomar precauciones. Aunque había depositado su confianza en un abogado de toda la vida, solo él conocía el alcance real de sus inversiones y propiedades. Para el resto del mundo, Fernando era simplemente un hombre mayor viviendo cómodamente en la casa que compartió con su esposa. Los hijos de Fernando, cada uno exitoso en su propia carrera, parecían tener poco interés en los asuntos de su padre. Aunque eran personas ocupadas, Fernando no podía evitar sentir que el dinero o la falta de él era una razón más para su distanciamiento. En sus peores días se preguntaba si su decisión de mantener todo en secreto había sido la correcta. ¿Había contribuido él mismo a esa barrera invisible que lo separaba de sus hijos? Pero en los días mejores, convencido de su prudencia, pensaba que el amor verdadero no debía depender de cifras en una cuenta bancaria. El único que parecía ajeno a esta tensión era Nicolás. Aunque Fernando nunca había compartido los detalles de su fortuna con él, su nieto se interesaba genuinamente por él, no por lo que tenía. Nicolás no necesitaba saber de inversiones ni propiedades para valorar a su abuelo. Para él, Fernando era una fuente inagotable de historias y sabiduría, alguien a quien admirar y querer. Esa conexión era el tesoro más valioso que Fernando tenía, aunque nunca se lo había dicho directamente. A pesar de las dudas y los miedos, Fernando mantenía su decisión.
No quería que el dinero cambiara las dinámicas familiares más de lo que ya lo había hecho. Las tardes que pasaba con Nicolás en el despacho conversando sobre anécdotas familiares o compartiendo momentos de tranquilidad eran el recordatorio de que, aunque su riqueza estuviera oculta, el amor sincero podía florecer. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Fernando sabía que no podía guardar ese secreto para siempre. Había llegado el momento en que tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Aunque todavía no sabía cómo, intuía que el dinero que tanto había protegido iba a tener un papel crucial en el desenlace de su historia. Pero, por ahora, prefería disfrutar de los momentos que tenía con Nicolás, el único miembro de su familia que parecía realmente a su lado. La soledad que Fernando sentía era más que una simple ausencia de personas, era un vacío profundo, un eco constante de lo que un día tuvo y que ya no estaba. Cada mañana comenzaba con el ritual de desayunar solo en la inmensa mesa del comedor, donde una vez estuvieron sentados su esposa y sus hijos. Aunque Isabel se esforzaba por preparar su café justo como a él le gustaba y colocar un plato de pan caliente recién horneado, esos pequeños gestos no llenaban el silencio ensordecedor de la habitación. Fernando comía despacio, mirando por la ventana al extenso jardín, como si esperara ver a alguien aparecer y devolverle la alegría de otros tiempos. Las llamadas a sus hijos se habían vuelto un hábito casi desesperado. Con la esperanza de escuchar sus voces, Fernando marcaba sus números uno por uno, solo para encontrarse, la mayoría de las veces, con el frío mensaje de una contestadora. Hola, soy yo, tu papá, solía decir con voz cansada, dejando mensajes breves que rara vez eran respondidos. En las pocas ocasiones en que lograba hablar con alguno de ellos, las conversaciones eran rápidas y formales, como si estuvieran cumpliendo una obligación más que conectando de corazón. Esto lo lastimaba profundamente, pero trataba de no demostrarlo. Guardaba su decepción para las noches, cuando estaba solo en su despacho rodeado de fotografías de otros tiempos. En ese despacho, Fernando pasaba largas horas en silencio. Allí estaban los recuerdos de su vida, álbumes de fotos, pequeños trofeos de sus hijos, incluso cartas antiguas de su esposa. Se detenía especialmente en una foto enmarcada sobre su escritorio, donde aparecía su familia completa durante unas vacaciones en la playa. Todos sonreían, con el sol brillando sobre ellos. ¿En qué momento todo cambió?, se preguntaba a menudo con una mezcla de tristeza y resignación. A pesar de todo, Fernando no permitía que la amargura lo consumiera por completo. Encontraba consuelo en las pequeñas cosas: el sonido del reloj de pared marcando los segundos, el aroma de la comida de Isabel que llegaba desde la cocina y, sobre todo, la energía y amabilidad de Carla. Ella no solo mantenía la casa impecable, también tenía el don de hacer que Fernando se sintiera cuidado. Sabía cuándo ofrecerle una taza de té caliente y cuándo simplemente quedarse en silencio junto a él, respetando su espacio. Fernando también había desarrollado un ritual que lo ayudaba a mantener la mente ocupada: caminatas matutinas por el barrio. Salía temprano, poco después de que el sol comenzara a iluminar las calles vacías. Se calzaba sus zapatillas y recorría las mismas rutas cada día, saludando a los vecinos con un gesto amable o intercambiando algunas palabras con otros paseantes. Estas caminatas, aunque breves, eran su forma de escapar del aislamiento y conectar, aunque fuera superficialmente, con el mundo exterior. Sin embargo, esas interacciones no podían reemplazar lo que realmente anhelaba: la compañía de su familia. Cada paso que daba por las tranquilas calles del barrio era un recordatorio de las distancias emocionales que lo separaban de sus hijos. Al regresar a casa, su soledad parecía incluso más pesada, como si se hubiera hecho más evidente en contraste con el bullicio del mundo exterior. Así pasaban los días de Fernando, entre recuerdos, rutinas y un anhelo silencioso de recuperar lo que alguna vez tuvo. Pero aunque se sentía abandonado, en el fondo aún guardaba un hilo de esperanza, un hilo que, aunque frágil, se mantenía vivo gracias a la presencia constante de Nicolás, su único refugio en un mar de ausencias. Entre todo lo que había perdido con los años, la relación con su nieto Nicolás era el único vínculo que Fernando aún podía sostener con fuerza. Nicolás, un joven de apenas 22 años, tenía una energía que contrastaba profundamente con la rutina gris de su abuelo. Aunque estaba inmerso en el mundo de la universidad y un trabajo de medio tiempo, nunca se olvidaba de llamar o visitar a Fernando.
Esas llamadas eran breves pero significativas, cargadas de preguntas que demostraban su interés genuino. ¿Cómo te sientes, abuelo? ¿Has comido bien hoy? ¿Puedo pasar a verte esta semana? Para Fernando, cada conversación con Nicolás era como un destello de luz en medio de la penumbra. Cuando el joven llegaba a la casa, todo parecía cambiar. Nicolás no solo era alguien que escuchaba, también traía consigo historias de su día a día, anécdotas divertidas de la universidad, sus pequeños triunfos en el trabajo y hasta sus preocupaciones más sinceras. Esas charlas eran un alivio para Fernando, quien sentía que su nieto no lo veía como un hombre viejo y solitario, sino como una fuente de sabiduría y apoyo. Un día, mientras compartían un café en el despacho, Fernando tomó una fotografía antigua y se la mostró a Nicolás. Era una imagen en blanco y negro, algo descolorida, pero en ella se podía ver a un joven Fernando de pie junto a su esposa, ambos sonrientes y con un brillo especial en los ojos. Esta fue la primera casa que compramos juntos, dijo Fernando con un tono nostálgico. Nicolás observó la foto con atención, como si tratara de imaginar todo lo que su abuelo había vivido antes de que él llegara al mundo. Abuelo, ustedes debieron ser una pareja increíble, comentó, y Fernando, aunque con una sonrisa melancólica, sintió que alguien finalmente valoraba esos recuerdos. Más tarde, en otra de sus visitas, Nicolás llegó con un libro bajo el brazo. Te traje esto, abuelo. Sé que disfrutas de la lectura, dijo, entregándole un ejemplar de cuentos clásicos. Fernando aceptó el regalo con gratitud y una sonrisa cálida. Esa noche, mientras leía, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien le había obsequiado algo tan simple pero tan significativo. Nicolás no solo llenaba sus días de compañía, sino que también despertaba en él una chispa de alegría que había creído perdida. Además de las visitas, Nicolás siempre encontraba maneras de incluir a Fernando en su vida, a pesar de la distancia generacional. Lo mantenía al tanto de sus proyectos y sueños, preguntando incluso por su opinión en temas que podían parecer triviales. ¿Crees que debería cambiar mi carrera? No estoy seguro de que esto sea lo mío, le dijo en una ocasión, buscando consejo. Fernando, con toda su experiencia, no solo le ofrecía respuestas, sino también la seguridad de que siempre estaría ahí para apoyarlo, sin importar las decisiones que tomara. Ese vínculo era lo único que hacía que Fernando no se sintiera completamente olvidado. Nicolás era una excepción en una familia que parecía haber dejado a su abuelo atrás. Con cada visita, cada conversación y cada pequeño gesto, Nicolás demostraba que el amor verdadero no requería grandes gestos ni riquezas, sino simplemente estar presente. Para Fernando, su nieto era un recordatorio constante de que no estaba completamente solo y de que a pesar de las ausencias de los demás, aún había algo o alguien por lo que seguir adelante. Una mañana, mientras Fernando realizaba su habitual caminata matutina por las tranquilas calles del barrio, sucedió lo inesperado. El suelo estaba húmedo por el rocío, y un resbalón inoportuno lo hizo perder el equilibrio. Intentó sujetarse de un poste cercano, pero fue inútil. Cayó al suelo con un golpe seco que lo dejó aturdido. Un dolor agudo se extendió por su pierna izquierda, inmovilizándolo. A pesar de su fortaleza habitual, Fernando se sintió vulnerable como nunca antes. No había nadie cerca, y por un momento el miedo lo envolvió. Fue Carla quien lo encontró. Había salido a buscarlo tras notar que tardaba más de lo habitual en regresar. Al verlo en el suelo, corrió hacia él, su rostro reflejando preocupación. «Señor Fernando, ¿está bien?», exclamó mientras lo ayudaba a sentarse con cuidado. Fernando, aunque intentaba restarle importancia, no podía disimular el dolor. «Creo que me torcí el tobillo», dijo con la voz algo temblorosa. Carla no perdió tiempo y llamó una ambulancia. En el hospital, los médicos realizaron una serie de exámenes. Para alivio de Fernando, el diagnóstico no era tan grave como había temido, una torcedura severa pero sin fracturas. Aún así, le recomendaron reposo absoluto y sesiones de fisioterapia para recuperarse completamente. Mientras lo acomodaban en una habitación para que pasara la noche en observación, Fernando no pudo evitar sentirse desanimado. No era solo el dolor físico lo que lo afectaba. El accidente había despertado en él un sentimiento profundo de fragilidad, algo que había intentado ignorar durante mucho tiempo. Con un teléfono en la mano, Fernando decidió informar a sus hijos sobre lo sucedido. Uno a uno los llamó, explicando con calma lo ocurrido y pidiendo simplemente un poco de compañía.
Pero las respuestas fueron frías y distantes. Algunos prometieron llamar más tarde, otros, entre excusas de trabajo y compromisos familiares, dieron por terminada la conversación en pocos segundos. La soledad que Fernando ya conocía ahora se sentía más pesada, más real. La frialdad de sus hijos no era una sorpresa, pero en ese momento dolió más que nunca. Horas más tarde, cuando la noche empezaba a caer, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Nicolás entró apresurado, con la respiración entrecortada y el rostro lleno de preocupación. «Abuelo, ¿estás bien? Me vine corriendo tan pronto como recibí tu mensaje», dijo, acercándose rápidamente a la cama. Fernando, aunque sorprendido, no pudo evitar sonreír. «Estoy bien, muchacho. Solo un pequeño susto. No tenías que dejar todo para venir», respondió, intentando restar importancia a la situación. Pero Nicolás negó con la cabeza decidido. «Por supuesto que tenía que venir. No iba a dejarte solo aquí». Esa noche, Nicolás se quedó con su abuelo. A pesar de las insistencias de las enfermeras de que se fuera a descansar, Nicolás colocó una silla junto a la cama y se acomodó allí, decidido a no moverse. Para Fernando, su presencia fue más que un consuelo. Fue una muestra de amor incondicional, algo que creía haber perdido con los años. Mientras Nicolás dormía incómodamente en la silla, Fernando lo observó con una mezcla de gratitud y tristeza. No entendía cómo un joven con tantas responsabilidades encontraba tiempo para él, mientras sus propios hijos lo dejaban a la deriva. En ese momento, Fernando tomó una decisión en silencio. Sabía que su vida no podía depender únicamente de la esperanza de recuperar la atención de sus hijos. Había aprendido que a veces el verdadero amor y la familia no siempre vienen de quienes esperamos, sino de quienes realmente están presentes cuando más los necesitamos. Nicolás no era solo un nieto, era la prueba viva de que aún quedaba algo por lo que luchar. Al día siguiente, mientras Fernando descansaba en su cama del hospital, Nicolás estaba a su lado, revisando algunos papeles que su abuelo le había pedido organizar. Entre documentos y carpetas, Fernando decidió hacer algo que había evitado durante años: hablarle a Nicolás sobre su fortuna. Aunque confiaba plenamente en él, nunca había sentido la necesidad de compartir este tema tan delicado. Sin embargo, el accidente y la dedicación de Nicolás le habían mostrado que era el momento de abrirse. «Nicolás, muchacho, quiero hablar contigo sobre algo importante», comenzó Fernando, con un tono serio pero sereno. Nicolás levantó la vista de los papeles, prestando atención inmediata. «Claro, abuelo. Dime qué pasa», respondió con curiosidad. Fernando tomó aire, como si estuviera preparándose para una confesión. «Sé que te he dicho que vivo modestamente, pero no es del todo cierto. Tu abuela me dejó una herencia considerable cuando falleció. He tratado de proteger ese dinero, no porque sea avaro, sino porque siempre temí que pudiera destruir las relaciones en nuestra familia». Nicolás lo miró con sorpresa, pero sin juicio. «¿Por qué nunca me contaste esto, abuelo?», preguntó, más intrigado que molesto. Fernando suspiró, reflexionando. «No quería que nada cambiara entre nosotros. He visto cómo el dinero puede convertir a las personas y no quería que eso pasara contigo, pero ahora sé que tú eres diferente. Siempre lo has sido». Fernando se levantó ligeramente en la cama con esfuerzo y señaló un sobrecerrado que había estado guardando en un cajón junto a su cama del hospital. «Aquí tienes acceso a mi cuenta principal. Quiero que vayas al banco y resuelvas un par de asuntos que necesito organizar. Confío en ti, Nicolás. Tú sabrás manejarlo con sensatez». Nicolás tomó el sobre, sintiendo el peso de la responsabilidad que su abuelo acababa de depositar en sus manos. «Claro, abuelo. Haré lo que me pidas», respondió con sinceridad. Al día siguiente, temprano por la mañana, Nicolás se dirigió al banco con los documentos en mano. Hasta ese momento, nunca se había detenido a imaginar cuánto dinero podía tener su abuelo. Lo había visto vivir con modestia, cuidando sus gastos y nunca mostrando señales de ostentación. Cuando accedió a la cuenta principal, Nicolás quedó paralizado por lo que vio en la pantalla. El saldo era mucho más alto de lo que había imaginado, una cifra que para la mayoría de las personas cambiaría la vida. Por un momento sintió una mezcla de asombro y preocupación. Sabía que este tipo de riqueza podía ser tanto una bendición como una carga. Inmediatamente resolvió los trámites que Fernando le había pedido y antes de regresar al hospital se detuvo un momento a reflexionar. Su abuelo había vivido tantos años con este secreto, protegiéndolo de todos, incluso de él.
Ahora entendía mejor la carga que Fernando había llevado. Cuando Nicolás regresó al hospital, encontró a su abuelo sentado en la cama, hojeando un libro. ¿Todo resuelto?, preguntó Fernando al verlo entrar. Nicolás asintió, pero no pudo evitar expresar su inquietud. Abuelo, vi el saldo de tu cuenta. Es impresionante. Nunca imaginé que tenías tanto dinero. Fernando cerró el libro y lo dejó a un lado. No quería que nadie lo supiera, Nicolás, ni siquiera tus tíos, porque al final lo que más quiero no es que se peleen por el dinero, sino que aprendan a valorarse unos a otros. Nicolás asintió lentamente, comprendiendo el peso de esas palabras. Aunque aún no entendía por completo cómo manejaría su abuelo esta revelación con el resto de la familia, lo que sí tenía claro era una cosa: haría todo lo posible por proteger a Fernando, no solo de las personas malintencionadas, sino también de los propios fantasmas que cargaba. Su abuelo había confiado en él y no pensaba fallarle. El día después de resolver los trámites bancarios, Nicolás llegó al hospital temprano, como de costumbre, y encontró a Fernando en compañía de una joven mujer de sonrisa cálida y energía contagiosa. «Ah, Nicolás», exclamó Fernando al verlo entrar. «Te presento a Emilia, mi fisioterapeuta. A partir de hoy, ella será la encargada de ponerme de pie otra vez». Emilia, de apenas 19 años, irradiaba vitalidad y profesionalismo. Saludó a Nicolás con un apretón de manos firme y luego se volvió hacia Fernando con una mirada alentadora. «Hoy vamos a empezar despacio, señor Fernando, pero le prometo que en poco tiempo sentirá una gran mejoría», dijo mientras sacaba algunos equipos ligeros de su bolsa. Aunque joven, tenía una manera de comunicarse que inspiraba confianza. La primera sesión fue breve, pero suficiente para que Fernando se sintiera un poco más optimista sobre su recuperación. Emilia lo guiaba con paciencia y palabras motivadoras, celebrando incluso los progresos más pequeños. «Muy bien, excelente trabajo, señor Fernando. Sé que puede parecer un pequeño paso, pero cada avance cuenta», decía con entusiasmo mientras ayudaba a estabilizar su pierna. Fernando, aunque todavía incómodo por el dolor, no podía evitar sentirse animado por la energía de Emilia. Esa tarde, mientras Fernando descansaba después de la sesión, Nicolás se quedó en la habitación observando a su abuelo con una leve sonrisa. «Abuelo, parece que Emilia es exactamente lo que necesitabas», comentó, notando un brillo renovado en los ojos de Fernando. «Sí, muchacho, tiene algo especial. Me hace sentir que todavía puedo lograr cosas a pesar de mi edad», respondió Fernando con una sonrisa sincera. En los días siguientes, Emilia regresaba puntualmente al hospital para continuar las sesiones. Su manera de trabajar no solo mejoraba el estado físico de Fernando, sino que también traía una nueva dinámica a su rutina diaria. Mientras realizaban los ejercicios, Fernando le contaba historias de su juventud, de cómo conoció a su esposa y de las dificultades que había enfrentado para criar a sus hijos. Emilia escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas y compartiendo pequeños detalles de su propia vida. «Señor Fernando, tiene tantas historias fascinantes. ¿Alguna vez ha pensado en escribir un libro sobre su vida?», sugirió Emilia durante una de las sesiones. Fernando rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Nunca lo había considerado, pero es una idea interesante, aunque no sé si alguien querría leer las memorias de un viejo como yo», respondió con modestia. «Yo lo haría», replicó Emilia con una sonrisa, «y estoy segura de que muchos otros también lo harían». Con el paso de los días, Fernando comenzó a notar un cambio en sí mismo. No solo estaba recuperando algo de movilidad gracias a las sesiones de fisioterapia, sino que también sentía una chispa de entusiasmo que no había experimentado en años. Emilia, con su energía y optimismo, le estaba devolviendo algo más que fuerza física. Le estaba recordando que aún había mucho por vivir y disfrutar. Nicolás, observando la relación que se formaba entre su abuelo y Emilia, no pudo evitar sentirse agradecido. Aunque él había sido el principal apoyo de Fernando, sabía que Emilia estaba aportando algo único. «Abuelo, creo que Emilia no solo está ayudándote a caminar mejor, también está logrando que te sientas mejor contigo mismo», comentó un día. Fernando, reflexionando sobre esas palabras, respondió: «Tienes razón, Nicolás. A veces alguien llega a tu vida en el momento justo para recordarte que aún tienes mucho por lo que luchar». Así, la presencia de Emilia se convirtió en un punto clave en la recuperación de Fernando, tanto física como emocionalmente. Lo que comenzó como una relación profesional estaba evolucionando en algo más profundo, una conexión basada en respeto, admiración
y una renovada esperanza para ambos. Con cada nueva sesión de fisioterapia, Fernando sentía que su vida estaba tomando un rumbo inesperado. Emilia no solo trabajaba con dedicación para ayudarlo a recuperar su movilidad, sino que también se había convertido en una compañía esencial en su día a día. Entre ejercicios y descansos, las conversaciones entre ambos comenzaron a profundizarse, revelando aspectos de sus vidas que nunca habían compartido con nadie más. Una tarde, mientras Fernando realizaba con esfuerzo un estiramiento guiado por Emilia, ella lo miró con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. ¿Sabe, señor Fernando? Usted me recuerda mucho a mi abuelo. Él también tenía ese espíritu luchador, aunque nunca lo admitía. Siempre decía que los años no eran un peso, sino un privilegio. Fernando, con una mezcla de orgullo y nostalgia, respondió: Tu abuelo era un hombre sabio. Es fácil olvidar que envejecer es un regalo hasta que te das cuenta de que no todos tienen ese privilegio. La conexión entre ambos no pasó desapercibida para Nicolás, quien observaba cómo Emilia lograba algo que él mismo había intentado durante años: devolverle a su abuelo una parte de su entusiasmo por la vida. Un día, mientras regresaban juntos del hospital, Nicolás comentó: Abuelo, noto algo diferente en ti desde que conociste a Emilia. Es como si tuvieras más energía, más ganas de seguir adelante. Fernando, con una leve sonrisa, asintió. Es curioso, muchacho. A veces una persona llega a tu vida y sin darte cuenta te recuerda todo lo que has olvidado valorar. Emilia tiene esa magia. Emilia, por su parte, también parecía haber encontrado algo especial en Fernando. Más allá de ser su paciente, lo veía como una fuente de historias fascinantes y lecciones de vida. Le intrigaba su sabiduría, su humor discreto y la manera en que hablaba de su difunta esposa con tanto amor, como si ella aún estuviera presente. Cuénteme más sobre ella, pidió un día mientras lo ayudaba a levantarse de la silla. Siempre habla de su esposa con tanto cariño. Me imagino que debió ser una mujer increíble. Fernando, con los ojos ligeramente empañados por la emoción, comenzó a relatar cómo había conocido a su esposa en una feria local, muchos años atrás. Era la mujer más hermosa que había visto, pero no fue su belleza lo que me conquistó, sino su risa. Tenía una manera de reír que hacía que todo alrededor pareciera más brillante. Desde ese momento supe que quería compartir mi vida con ella. Emilia escuchó con atención, emocionada por el amor que todavía emanaba de las palabras de Fernando. Esa es la clase de amor que todos soñamos tener, comentó con sinceridad. A medida que pasaban los días, las sesiones de fisioterapia se convirtieron en algo que Fernando esperaba con ansias, no solo por el progreso físico, sino por las conversaciones que lo hacían sentir vivo. Emilia le recordaba que, incluso en su edad, aún podía construir nuevas relaciones significativas. Sin embargo, en el fondo, Fernando también comenzaba a notar algo más, un afecto especial que iba creciendo entre ambos. Emilia no era solo una profesional dedicada, era una joven que lo inspiraba a redescubrir el valor de los momentos cotidianos. Por su parte, Nicolás estaba feliz de ver cómo su abuelo recuperaba poco a poco la alegría de vivir, pero también empezó a preguntarse si esa cercanía con Emilia podría estar despertando sentimientos que Fernando no había anticipado. Aunque el joven no dijo nada, decidió observar con cuidado, consciente de que las emociones de su abuelo eran tan frágiles como valiosas. Mientras tanto, Fernando seguía adelante, sintiendo que cada día traía una pequeña chispa de esperanza que hacía su vida un poco más luminosa. Un día, al final de una sesión de fisioterapia, Emilia, con un gesto que parecía salir del corazón, se dirigió a Fernando con una invitación inesperada. Señor Fernando, ¿le gustaría cenar conmigo esta noche? Fernando, que no esperaba algo así, la miró con sorpresa. ¿Cenar? ¿Conmigo? ¿Por qué una joven como tú querría salir con un viejo como yo? Preguntó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Emilia sonrió con ternura, dejando ver una calidez sincera en sus ojos. Porque su compañía me inspira, señor Fernando. Creo que tiene muchas más historias que contar y yo tengo mucho que aprender de usted. El cuerpo puede envejecer, pero el alma siempre se mantiene joven. Fernando dudó por un momento, sintiendo que las palabras de Emilia lo desarmaban. Había pasado tanto tiempo desde que alguien lo había invitado a hacer algo tan simple y al mismo tiempo tan significativo. Tras unos segundos de silencio, asintió con una leve sonrisa. Está bien, Emilia, acepto tu invitación. Esa noche, Fernando se preparó como no lo hacía desde hacía años.
Con la ayuda de Nicolás, desempolvó un traje elegante que había estado guardado en el armario. Se miró al espejo y, aunque las arrugas y el cabello plateado le recordaban el paso del tiempo, notó algo diferente en su reflejo, un brillo que hacía tiempo no veía en sus ojos. Nicolás, al verlo, no pudo evitar sonreír. Abuelo, te ves increíble. Estoy seguro de que esta noche será especial. Cuando Emilia llegó a recogerlo, lucía radiante en un vestido sencillo pero elegante. Fernando, apoyado en su bastón, la recibió con una sonrisa nerviosa. Es raro, pero siento como si fuera mi primera cita, confesó con un toque de humor. Emilia rió suavemente. Eso lo hace aún más emocionante, señor Fernando. La cena fue en un restaurante acogedor, con luces cálidas y música suave de fondo. Desde el momento en que se sentaron, la conversación fluyó de manera natural. Fernando habló sobre los años en los que construyó su carrera, los momentos felices junto a su esposa y las lecciones que la vida le había enseñado. Emilia, por su parte, compartió historias de su infancia, sus sueños de ser fisioterapeuta y cómo admiraba la resiliencia de las personas mayores. Siempre he creído que hay mucho que aprender de quienes han vivido más. Cada arruga cuenta una historia y yo quiero escucharlas todas, comentó con sinceridad. A medida que avanzaba la velada, Fernando se sintió rejuvenecido. Emilia no solo escuchaba, parecía entenderlo en un nivel profundo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien veía más allá de su edad, más allá de las apariencias. Mientras compartían un postre, Emilia tomó suavemente la mano de Fernando. Gracias por aceptar mi invitación. Esta noche significa mucho para mí, dijo con una sonrisa cálida. Fernando, conmovido, respondió, Gracias a ti, Emilia. Me has recordado que la vida siempre tiene algo nuevo que ofrecer, incluso cuando creemos que todo ya ha pasado. Cuando regresaron a casa, Nicolás los esperaba en la sala, con una expresión curiosa. ¿Y cómo fue la noche, abuelo?, preguntó con picardía. Fernando, aún con una sonrisa en los labios, respondió, Inolvidable, muchacho, inolvidable. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, Fernando reflexionó sobre lo que había ocurrido. La compañía de Emilia le había hecho sentir algo que no había experimentado en años, un soplo de vida, una conexión genuina. Aunque no sabía exactamente hacia dónde los llevaría esta relación, decidió no cuestionarlo demasiado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente disfrutar del momento y abrirse a lo que el futuro pudiera traer. Los días posteriores a la cena con Emilia estuvieron llenos de reflexiones para Fernando. Por un lado, se sentía revitalizado, como si esa noche le hubiera devuelto un poco de la chispa que creía perdida. Por otro, comenzaba a notar un cambio en la dinámica familiar. Su relación con Emilia no pasó desapercibida, y los murmullos entre sus hijos empezaron a crecer. Ellos, quienes apenas lo visitaban, ahora parecían interesados en lo que ocurría en la vida de su padre. Todo comenzó con llamadas inesperadas. Su hijo mayor, Jorge, fue el primero en comunicarse. Papá, he escuchado que estás saliendo con alguien. ¿Es cierto?, preguntó, intentando sonar casual, pero con una clara nota de curiosidad. Fernando, aunque sorprendido por el interés repentino, respondió con calma. Sí, Jorge. Emilia es una persona maravillosa. Me ha ayudado mucho en mi recuperación y además hemos desarrollado una bonita amistad. La llamada terminó rápidamente, pero dejó a Fernando pensando en cómo su familia, que lo había ignorado durante tanto tiempo, ahora parecía interesada en sus asuntos personales. Conforme la noticia se extendía entre sus otros hijos, Fernando empezó a recibir más visitas de las que había tenido en años. Uno a uno, sus hijos llegaron a la casa, todos con excusas diferentes pero con un tema común: Emilia. Algunos intentaban abordar el asunto con delicadeza, mientras que otros mostraban una preocupación evidente. Papá, ¿no crees que deberías tener cuidado? No sabes cuáles son las intenciones de esa chica, comentó su hija menor, Carolina, en una conversación que rápidamente se tornó incómoda. Fernando, manteniendo la compostura, respondió, Carolina, lo que necesito no es tu juicio, sino tu compañía. Emilia ha estado más presente para mí que cualquiera de ustedes en mucho tiempo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando todos los hijos de Fernando se reunieron en su casa, algo que no había ocurrido en años. La discusión fue inevitable. Papá, entendemos que estés buscando compañía, pero no creemos que esta chica sea la mejor opción para ti, dijo Jorge, actuando como portavoz de los demás. Fernando, que había escuchado suficiente, se levantó con dificultad apoyándose en su bastón.
¿Y quiénes son ustedes para opinar sobre mi vida? Durante años he estado aquí, solo, esperando una llamada, una visita, una señal de que les importaba. Y ahora que Emilia ha traído un poco de luz a mis días, de repente todos están preocupados por mí. Las palabras de Fernando cayeron como un golpe seco. Sus hijos, que hasta ese momento habían hablado con seguridad, guardaron silencio, incapaces de contradecir la verdad. No quiero que me digan cómo vivir mi vida, continuó Fernando. Lo que necesito es su amor, no sus críticas. Emilia no está aquí para quitarme nada, está aquí porque me ha demostrado algo que muchos de ustedes olvidaron, el valor de estar presente. Tras aquella reunión, los hijos de Fernando comenzaron a cuestionarse sus propios comportamientos, pero el daño ya estaba hecho. Aunque algunos intentaron acercarse más a su padre, otros no pudieron superar su desconfianza hacia Emilia, lo que generó una división silenciosa en la familia. Nicolás, quien había presenciado toda la escena, sintió una mezcla de tristeza y orgullo por su abuelo. Sabía que Fernando estaba luchando por lo poco que le quedaba, su dignidad y su derecho a buscar felicidad, incluso en esta etapa de su vida. A pesar de la resistencia de sus hijos, Fernando decidió continuar adelante. No permitiría que el juicio de los demás empañara los momentos de alegría que Emilia traía a su vida. Para él, había una lección clara. Nunca era tarde para defender lo que te hace feliz, incluso si otros no lo entienden. Tras la tensa reunión familiar, Fernando decidió que era hora de hacer cambios en su vida. Había pasado demasiado tiempo tratando de complacer a sus hijos, esperando que su indiferencia se convirtiera en afecto. Pero aquella confrontación le dejó claro que no podía vivir en función de los demás. Ahora tenía que priorizar su bienestar y la tranquilidad que Emilia había traído a su rutina. Sin embargo, también sabía que debía abordar con cautela el creciente conflicto entre su familia y su nueva relación. Una tarde, mientras compartían un té en la sala, Fernando miró a Nicolás, quien lo acompañaba en silencio. Muchacho, siento que esta casa ya no me pertenece. No por los recuerdos, sino por el peso de las expectativas de los demás, confesó con una mezcla de tristeza y determinación. Nicolás, atento como siempre, lo observó con curiosidad. ¿Qué quieres decir, abuelo?, preguntó. Fernando tomó un sorbo de su té antes de responder. He decidido vender esta casa. Es hora de dejar atrás este lugar y comenzar de nuevo. La decisión dejó a Nicolás sin palabras. La mansión había sido el hogar de su abuelo por décadas, y aunque él comprendía los motivos detrás de esa decisión, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Estás seguro, abuelo? Sé cuánto significa este lugar para ti. Fernando asintió lentamente. Sí, Nicolás, pero esta casa ya no es un refugio. Es una prisión de recuerdos y reproches. Necesito algo más sencillo, algo que me permita vivir en paz. Cuando la noticia llegó a los oídos del resto de la familia, las reacciones fueron inmediatas y explosivas. Los hijos de Fernando se presentaron en la casa exigiendo explicaciones. ¿Cómo puedes vender la casa sin consultarnos? Este lugar también es parte de nuestra historia, reclamó Jorge, su hijo mayor, con un tono cargado de reproche. Fernando los enfrentó con la calma que había aprendido a cultivar durante años de soledad. Es mi casa y es mi decisión. Durante mucho tiempo esperé que este lugar los trajera de vuelta a mi vida, pero eso no sucedió. Ahora quiero algo diferente. Las discusiones se tornaron más tensas cuando se mencionó el dinero. Algunos hijos insinuaron que Emilia podría estar influyendo en las decisiones de Fernando, lo que desató una ira contenida en él. Emilia no tiene nada que ver con esto. Si estoy vendiendo esta casa es porque quiero cerrar un capítulo de mi vida que ustedes decidieron abandonar hace mucho tiempo. La venta de la mansión siguió adelante a pesar de las tensiones. Fernando decidió que el dinero de la venta se distribuiría de una manera que reflejara sus verdaderos sentimientos. Quiero que parte de esto vaya a obras de caridad, otra parte a Nicolás, y el resto será dividido entre ustedes, les explicó a sus hijos, quienes escucharon en silencio, incapaces de refutar su voluntad. Emilia, aunque apoyaba las decisiones de Fernando, se mantuvo al margen de la disputa familiar. Ella sabía que su papel no era interferir, sino ser un soporte para él en este momento crucial. Fernando, cualquiera que sea tu decisión, estaré aquí para ti. Ed le dijo una noche mientras lo ayudaba a preparar una lista de posibles lugares donde mudarse. Sus palabras, sencillas pero sinceras, le dieron a Fernando la fuerza que necesitaba para seguir adelante.
La venta de la casa marcó el comienzo de una nueva etapa para Fernando. Aunque los conflictos con sus hijos no desaparecieron por completo, él sintió que por primera vez en años estaba tomando control de su propia vida. Con Emilia y Nicolás a su lado, se permitió soñar con un futuro menos cargado de arrepentimientos y más lleno de tranquilidad. Finalmente comprendió que la familia no siempre se define por los lazos de sangre, sino por aquellos que están contigo cuando más lo necesitas. La venta de la mansión avanzaba con rapidez. Fernando había tomado la decisión de mudarse a un lugar más pequeño y tranquilo, un espacio que reflejara la simplicidad que ahora buscaba en su vida. Emilia y Nicolás lo ayudaban a empacar, seleccionando cuidadosamente los objetos que llevaría consigo y dejando atrás todo aquello que ya no era necesario. Sin embargo, mientras la transición seguía su curso, algo comenzó a inquietar a Fernando. Una noche, mientras revisaba unos documentos financieros en su despacho, notó un patrón en las preguntas recientes de Emilia. Había sido discreta, pero cada vez más interesada en detalles sobre su situación económica. Al principio, Fernando no lo pensó mucho, pues confiaba en ella. Sin embargo, cuando Emilia, con cierta sutileza, mencionó la posibilidad de incluirla en su testamento, la duda empezó a crecer. Aunque sus palabras parecían inocentes, algo en el tono hizo que Fernando se detuviera a reflexionar. Decidió no actuar de inmediato, pero desde ese momento empezó a observarla con mayor atención. Emilia seguía siendo cariñosa y atenta, pero Fernando no pudo evitar preguntarse si su afecto era completamente genuino o si había algo más detrás de su interés. Nicolás, siempre perceptivo, notó la inquietud de su abuelo y le preguntó una tarde: «Abuelo, ¿estás bien? Pareces preocupado últimamente». Fernando negó con la cabeza, sonriendo con suavidad para tranquilizarlo. «Todo está bien, muchacho. Solo son cosas que necesito resolver por mi cuenta». Unos días después, Fernando decidió poner a prueba a Emilia de una manera sutil. Durante una conversación casual, mencionó que gran parte de su fortuna se había invertido en proyectos que no habían dado frutos, y que, debido a ello, su situación económica era más complicada de lo que parecía. Quería ver cómo reaccionaría Emilia ante la idea de que tal vez no había tanto dinero como ella creía. Para su sorpresa, su actitud cambió. Aunque intentó disimularlo, Fernando notó una leve frialdad en su trato y una disminución en su entusiasmo habitual. Esa noche, Fernando compartió sus sospechas con Nicolás. «Muchacho, hay algo que me preocupa. Emilia me ha dado señales que no sé si interpretar como interés genuino o algo más interesado». Nicolás, aunque quería creer en las buenas intenciones de Emilia, sabía que su abuelo tenía razón en ser precavido. «Abuelo, lo importante es que tomes tus decisiones con cuidado. Si algo no te hace sentir completamente seguro, es mejor mantener la distancia». La confirmación de sus dudas llegó unos días después, cuando Emilia, sin rodeos, volvió a sacar el tema del testamento. Esta vez, Fernando respondió con franqueza: «Emilia, me has ayudado mucho y te lo agradezco, pero los asuntos de mi herencia son algo que prefiero mantener en familia». Su respuesta pareció incomodarla, y en los días siguientes su presencia se hizo menos constante. Finalmente, una mañana, Fernando recibió un mensaje de Emilia diciendo que debía regresar a casa de sus padres y que no podría continuar con las sesiones. Fernando no se sorprendió. Aunque su partida le causó cierta tristeza, también sintió alivio. Sus sospechas se habían confirmado y ahora sabía que había hecho bien en protegerse. Esa noche, al hablar con Nicolás, le confesó: «Es doloroso darse cuenta de que no todo el cariño que recibimos es sincero, pero también es una lección. Ahora sé que lo más importante es cuidar a quienes realmente están conmigo». Nicolás, emocionado por la honestidad y fortaleza de su abuelo, le respondió: «Y yo siempre estaré aquí, abuelo, porque lo que siento por ti no depende de nada más». Esa certeza reconfortó a Fernando, quien entendió que, aunque había perdido a Emilia, había ganado algo mucho más valioso: la tranquilidad de saber en quién podía confiar realmente. La partida de Emilia dejó un vacío, pero también una lección profunda en la vida de Fernando. Aunque sentía una mezcla de tristeza y alivio, la experiencia lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente quería dejar como legado. Decidido a asegurar que su herencia fuera un símbolo de amor y no una causa de conflictos, comenzó a planificar cuidadosamente cómo distribuir su fortuna. No sería un acto impulsivo, sino una forma de reafirmar los valores que siempre había querido transmitir a su familia. Con Nicolás a su lado,
Fernando pasó días revisando documentos, organizando cuentas y detallando los términos de su testamento. Abuelo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto ahora?, preguntó Nicolás en una ocasión, preocupado de que los recientes eventos con Emilia pudieran estar influyendo en su decisión. Fernando lo miró con ternura y respondió: Sí, muchacho, esto no se trata de lo que pasó con Emilia. Se trata de garantizar que, cuando ya no esté aquí, las cosas queden claras y justas. Quiero que todos entiendan que mi verdadero legado no es el dinero, sino el amor y las lecciones que intenté compartir. El día de la lectura del testamento llegó más pronto de lo que muchos esperaban. Fernando decidió reunir a toda la familia en su nueva y modesta casa, donde el ambiente era más acogedor pero también cargado de tensión. Los hijos de Fernando, aún divididos por resentimientos y desconfianzas, se sentaron alrededor de la mesa junto a Nicolás y Ana, la joven vecina que se había convertido en una figura cercana y constante en la vida de Fernando. También se presentó Emilia, quien, al enterarse de que Fernando había dejado instrucciones específicas para ella, regresó con una actitud expectante. El abogado de Fernando tomó la palabra, explicando que Fernando había dejado un video con sus últimas instrucciones. Cuando la pantalla se encendió, la imagen de Fernando apareció calmada y serena, como si hablara directamente desde el corazón. Queridos hijos, nietos y amigos, comenzó. Lo que voy a compartir hoy no es solo una distribución de bienes, sino una forma de agradecer a quienes me acompañaron y me dieron razones para seguir adelante en los últimos años. Fernando habló con sinceridad sobre su vida, sus alegrías y sus decepciones. Expresó su gratitud hacia Nicolás y Ana, quienes lo habían apoyado incondicionalmente. También reconoció los errores y distancias con sus hijos, pidiéndoles que usaran este momento para reflexionar y reconciliarse. Luego llegó el momento de anunciar cómo había decidido dividir su fortuna. La mitad de su herencia, que incluía la modesta casa donde ahora vivía, sería para Nicolás. Este muchacho fue mi luz en los días más oscuros, no solo por su presencia, sino porque me enseñó que el amor verdadero no se compra, se gana. El 20% de su fortuna sería destinado a obras de caridad, como un homenaje a su difunta esposa, quien siempre había creído en ayudar a los demás. El restante 30% se dividiría entre sus hijos, con la esperanza de que este gesto les ayudara a valorar más la familia que el dinero. Finalmente, Fernando dejó un seguro de vida valorado en $1.000.000 para Ana, a quien consideraba una nieta de corazón. En cuanto a Emilia, su parte fue una llave para una caja de seguridad. Con evidente expectación, ella acudió al banco al día siguiente, solo para encontrar dentro una taza de café fría acompañada de una carta escrita de puño y letra. Para ti, Emilia, dejo este café helado, tan amargo como el amor que me ofreciste. La sala quedó en silencio cuando se supo el desenlace. Emilia se retiró sin decir una palabra, mientras la familia, especialmente Nicolás y Ana, comprendían la profundidad de las decisiones de Fernando. Aunque su ausencia ya era una realidad, su voz, sus valores y su legado seguían presentes, como una guía para quienes realmente lo amaron y aprendieron de él. Tras la lectura del testamento y el impacto de las decisiones de Fernando, la familia quedó en un estado de reflexión. Los hijos, que durante años habían estado distanciados, comenzaron a darse cuenta del verdadero mensaje detrás de las palabras de su padre. No se trataba de cuánto habían recibido, sino de cuánto valoraban los vínculos que alguna vez compartieron. Nicolás, con la casa y el legado principal en sus manos, decidió honrar la memoria de su abuelo en cada rincón del lugar que ahora sería su hogar. Ana, quien había recibido el seguro de vida, se convirtió en una presencia aún más constante en la vida de Nicolás. Juntos se dedicaron a transformar la casa en un espacio vivo, lleno de recuerdos y nuevas experiencias. Cada pared y cada habitación seguían guardando la esencia de Fernando, pero ahora también reflejaban un espíritu renovado. Ana, con su energía y optimismo, traía luz al hogar, mientras Nicolás trabajaba en preservar las enseñanzas de su abuelo en su día a día. Una tarde, mientras Nicolás organizaba las pertenencias restantes de Fernando, encontró una pequeña caja escondida en el fondo de un viejo armario. Al abrirla, descubrió una colección de cartas que su abuelo había escrito, pero nunca enviado. Cada carta estaba dirigida a sus hijos en momentos distintos de sus vidas. Había palabras de aliento, disculpas y reflexiones que nunca llegaron a ser compartidas.
Nicolás, conmovido, decidió reunir a la familia una última vez para entregarles esas cartas. Cuando los hijos de Fernando recibieron las cartas, muchos no pudieron contener las lágrimas. En cada palabra escrita por su padre, encontraron un amor incondicional que no siempre habían sabido valorar. Aunque, aunque era tarde para responderle directamente, decidieron honrar su memoria reuniéndose más seguido, intentando reconstruir los lazos que el tiempo y las diferencias habían debilitado. Por primera vez en años, las risas y las conversaciones llenaron el ambiente, recordando los días en los que Fernando soñaba con una familia unida. Por otro lado, Nicolás y Ana comenzaron a construir una relación que iba más allá de la amistad. La cercanía, el apoyo mutuo y el cariño que habían compartido durante los últimos meses se transformaron en algo más profundo. Ana, quien siempre había visto en Fernando una figura paterna, encontró en Nicolás un compañero con quien compartir no solo los recuerdos de su abuelo, sino también un futuro lleno de posibilidades. Tu abuelo estaría orgulloso de lo que estás haciendo aquí, Nicolás, le dijo una noche mientras repasaban juntos algunos álbumes de fotos antiguos. Nicolás sonrió. Lo único que quiero es hacer justicia a lo que él nos enseñó, que el amor y la familia son lo único que importa al final. Mientras tanto, la figura de Fernando seguía presente de una manera especial. Cada rincón de la casa era un recordatorio de sus valores, de las historias que contaba y de la sabiduría que compartía. Nicolás y Ana encontraron inspiración en su ejemplo, comprometiéndose a vivir sus vidas con gratitud y generosidad, tal como él lo había hecho. Emilia, por su parte, nunca volvió a buscar contacto con la familia. El mensaje final de Fernando había sido claro, y aunque su partida fue silenciosa, su ausencia no dejó ninguna marca en la nueva etapa de la vida de Nicolás y Ana. Sin embargo, la lección que Fernando dejó con su gesto hacia ella resonaba más fuerte. El amor verdadero no se basa en interés, y las relaciones más valiosas son aquellas construidas con sinceridad. Así, el legado de Fernando continuó en la vida de Nicolás, Ana y los demás, no solo como una memoria, sino como una guía para valorar lo que realmente importa. La casa, lejos de ser solo un lugar físico, se convirtió en un santuario de recuerdos, amor y esperanza, manteniendo viva la esencia de un hombre que nunca dejó de creer en el poder de la familia, incluso cuando parecía rota. Con el paso de los meses, la vida en la casa de Fernando comenzó a florecer de una manera que él habría soñado. Nicolás y Ana no solo compartían el espacio, sino también un propósito: mantener viva la memoria de Fernando en cada acción, en cada decisión. Las paredes de la casa, que antes parecían resonar con soledad, ahora vibraban con las risas y las conversaciones de dos almas jóvenes que encontraban consuelo y alegría en su compañía mutua. Nicolás, inspirado por las cartas que había encontrado, tomó una decisión que sabía honraría la vida de su abuelo. Comenzó a escribir un libro sobre él. Cada capítulo estaba lleno de las historias que Fernando le había contado, los momentos que compartieron y las lecciones que lo marcaron para siempre. Quiero que la gente conozca al hombre increíble que fue mi abuelo, explicó a Ana una noche mientras escribía en su escritorio. Ella lo apoyó en cada paso, ayudándolo a dar forma a las palabras que narraban una vida llena de desafíos, amores y enseñanzas. El libro no solo se convirtió en un proyecto personal, sino en un vehículo para sanar viejas heridas familiares. Cuando los hijos de Fernando leyeron los primeros borradores, muchos sintieron una conexión renovada con su padre. A través de las palabras de Nicolás, entendieron mejor los sacrificios, los miedos y las esperanzas que Fernando había tenido. El libro no solo unió a la familia de una manera que Fernando habría deseado, sino que también inspiró a otros, una vez publicado, a valorar las relaciones familiares por encima de todo. Mientras tanto, la relación entre Nicolás y Ana continuaba creciendo. Juntos cuidaban la casa y mantenían las tradiciones que Fernando les había enseñado. Cada domingo preparaban una comida especial, recordando las recetas que Isabel solía cocinar para Fernando, y se sentaban a la mesa como si el espíritu de su abuelo estuviera allí con ellos. La casa, aunque más llena de vida que nunca, también guardaba una calma reconfortante, como si el amor de Fernando aún habitara en cada rincón. Una tarde, Nicolás y Ana decidieron abrir las puertas de la casa para hacer algo especial, un pequeño evento comunitario en honor a Fernando.
Invitaron a los vecinos y a quienes lo habían conocido, compartiendo anécdotas y momentos que celebraban la vida de un hombre que había tocado tantos corazones. Fue un día lleno de emociones, en el que todos recordaron a Fernando no por la fortuna que había dejado, sino por la bondad y el amor que había sembrado en los demás. Por otro lado, Nicolás no olvidó la enseñanza de su abuelo sobre dar a los demás. Siguiendo su ejemplo, comenzó a involucrarse en obras de caridad, donando una parte de la herencia a organizaciones que ayudaban a personas mayores y promovían el bienestar en comunidades vulnerables. Para Nicolás, ese gesto era una forma de continuar el legado de generosidad que Fernando había iniciado. Con el tiempo, Nicolás y Ana se dieron cuenta de que lo que habían construido juntos era mucho más que una vida compartida. Era una familia, una que honraba el amor, los valores y la memoria de Fernando. Cuando una tarde Nicolás le propuso matrimonio a Ana, lo hizo en el jardín, el lugar donde tantas veces había visto a su abuelo reflexionar en silencio. Quiero construir una vida contigo, como mi abuelo habría querido para nosotros, le dijo. Ana, con lágrimas en los ojos, aceptó. La casa de Fernando con su nueva familia se convirtió en un símbolo de lo que él siempre había deseado, un lugar lleno de amor, de recuerdos y de esperanza. Aunque él ya no estaba físicamente, su presencia seguía viva en los corazones de quienes lo amaban. Y así su legado no solo sobrevivió al tiempo, sino que floreció, enseñando a todos que al final lo más importante no es lo que dejas atrás, sino cómo inspiras a quienes te siguen.